Damos la bienvenida a esta sesión de la Escuela de Formación Permanente de LACAN. En esta ocasión vamos a presentar a nuestra ponente. Ella es la licenciada Sandra Torres, es licenciada en Psicología Clínica, máster en Terapia Familiar Sistemática. Eh, es una profesional de servicios de la salud mental con un historial, bueno, de acuerdo al currículum que nos compartió, con un historial comprobable de resolución de problemas complejos en periodos cortos de psicoterapia y con garantía de nula recaída ante la situación intervenida. Eh, ella en esta ocasión nos va a compartir el tema que tenemos aquí compartiendo pantalla, llamado Una mirada de compasión hace la diferencia, y pues le damos la bienvenida. Si gusta o si omitimos en algún momento alguna parte de su presentación, ojalá nos pueda dar algunas palabras. Bienvenida. Claro que sí, Miguel. Bueno, pues buenas noches a todos, a todas. Me encantaría ver sus caras, que abrieran sus pantallas en la medida de lo posible. Me estoy muy contenta de verdad que me hayan permitido estar en este espacio compartiendo con ustedes pues este tema que para mí es muy enriquecedor. Actualmente soy miembro de la CODIPROME, que es el Consejo de Protección de Menores aquí en la Diócesis de León. Soy en mi cargo está el ámbito de acompañar a las víctimas una vez que se ha comprobado pues el abuso sexual. Mi trabajo pues es ese es todo el tiempo estar teniendo un acompañamiento bajo el trauma que viven estas personas, y en algunas ocasiones me ha tocado también tener un momento con los agresores sexuales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estoy muy contenta. Hoy voy a compartir con ustedes varios aspectos respecto a la prevención, respecto a todos los protocolos que se tienen que hacer, los objetivos que se tienen para una buena formación ante la prevención, y al final me gustaría compartir, si ustedes están de acuerdo, un caso práctico. ¿Les parece bien? Es un caso real que yo les pido bajo mucha discreción porque es un caso que se está trabajando. Los papás me han permitido que se abra, no se van a poder dar los datos por la confidencialidad de datos que ejerce mi profesión, pero con la intención de que podamos hacer una evaluación de cuánto aprendimos, de cuánto nos llevamos y qué cosas tenemos que seguir trabajando. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien, Miguel, me encanta verte a ti tu cara. Y también tengo aquí a mi tocaya, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a empezar. ¿Me ayudas, Miguel, con la presentación? Por favor. No sé si alguien más está su cámara. Ah, sí, muy bien. Eduardo, muy bien. Bienvenido de Guadalajara, ¿verdad? Y hay un ZTE, no conozco su nombre. Bienvenida. Y ya, y creo que ya, todos los demás no. Mm, Abigail también, muy de bien, Toluca. gracias. De Toluca, muy bien, bienvenidas. Bueno, pues Gracias. vamos a empezar. A ver, dos personas. Abigail, tienes el micrófono encendido. Platícame. Sí. Cuando yo te hablo de una palabra prevención, ¿qué se te viene a la mente? Eh, Como hacer algo antes de que suceda alguna circunstancia, ¿no? Perfecto, muy bien. Mago, ¿qué se te viene a la mente con la palabra prevención? Claudia, alguien que esté por ahí, Miguel, ayúdame, Sandra, ¿qué se les viene con la palabra prevención? Estar alerta, Estar cuidar. alerta, muy bien. Gracias, Mago, muy bien. ¿Qué más? Como anticiparnos a algo. Anticiparnos a algo, exactamente. ¿Por qué creen que en algún momento la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, el Vaticano solicita una actividad, una ámbito, una dimensión especial para la prevención? ¿Qué creen que fue lo que los llevó a esta situación? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues podría ser casos que ya se han presentado de Ujú. abuso. ¿Desde cuándo, Juani? ¿Ahorita? No. Los abusos sexuales han existido desde hace años, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Sí.
Sí. ¿Algunos de ustedes ha visto la película Mea Culpa? Se las voy a anotar aquí. Se las recomiendo totalmente. Déjenme, se las pongo en el chat. Es una película que les va a hacer ver que ahí es donde nace toda esta base de la prevención. Era un orfanatorio en la ciudad de Boston y resulta que ahí había alrededor de 35 niños, varones, custodiados por un sacerdote y al ser sordomudos, pues eran abusados sexualmente por él. Entonces, ellos, pues evidentemente desde sus pocas herramientas, no hacen la denuncia cuando son niños hasta que son adultos y entonces ahí lo van a ver ustedes en la película, como en algún momento hacen una valla y va pasando Juan Pablo II y entonces le solicitan a Juan Pablo II que los voltee a ver, ¿no? Que porque ya eran hombres y hombres que en algún momento estaban confundidos en su sexualidad, con matrimonios demasiado devastados porque no alcanzaban a entender si eran gays, si no eran gays, y el trauma que había provocado estos abusos sexuales sobre ellos, ¿no? Entonces, realmente la prevención fue una necesidad de la iglesia para poder hacer un cambio. ¿Qué fue lo que llevó a la iglesia a hacer esto? Pues la prensa, el que esto se sale de las manos, porque al final, pues recuerden que ante año esto se omitía, esto se callaba, esto se encubría, esto nadie hablaba nada, se decía, Miguel, eres un mentiroso, esto no es verdad, ¿cómo te atreves a pensar mal de un sacerdote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha existido, pero hoy en día, bueno, la iglesia entonces dice, no, no más. Juan Pablo II nos deja un lema que después lo replica el Papa Francisco, de que dice nunca más. ¿Va? Entonces, cuando hablemos de prevención, es esto, lo que acaban ustedes de decir, es dar un paso adelante, es no dejar que las cosas sucedan, es de alguna manera tener las capacidades de estar previniendo, de estar anticipando, de estar cuidando situaciones que ustedes que trabajan con niños y con adolescentes se les pueden presentar más hoy que nuestros niños y nuestros adolescentes pareciera que viven en un mundo solo, donde ellos tienen papás presentes, pero muy ausentes. ¿Va? Vamos entonces a iniciar. Por favor, Miguel, ayúdame con la siguiente. Todas estas diapositivas ya las tiene Miguel en sus manos, entonces las pueden compartir. Voy a ir, la idea es que no me detenga en que copien, las van a tener para ustedes, sino que aprovechemos el tiempo. Miguel, perdóname, no te pregunté, ¿de cuánto tiempo dispongo? No, adelante, Adelante, va, sí, perfecto, sí, sí. listo, muy bien. Entonces, fíjense bien, para poder empezar lo que es el trabajo de la prevención, necesitamos conocer el contexto del lugar en el cual yo me voy a desarrollar. Si nosotros no conocemos los contextos, va a ser muy difícil que nuestra mirada sea asertiva. ¿Por qué? Porque no todos los contextos son iguales, no todos los grupos apostólicos son iguales, no todos los adolescentes se comportan de la misma manera. Entonces, el conocimiento del contexto nos va a ayudar. Pongan mucha atención en esta diapositiva porque es la que van a utilizar cuando hagan el caso práctico. La lucidez, ¿a qué nos basamos cuando hablamos lucidez en la prevención? Es esa capacidad que tengo de entender lo que desde mi contexto para ellos es normal o ya lo normalizaron. Por ejemplo, en mi ciudad, bueno, yo vivo en León, Guanajuato, no sé si alguien sea de aquí, es muy común que en las comunidades como es Romita, como es pequeñas comunidades, a los sacerdotes se les besen las manos, aunque sean hijos más pequeños, se les posiciona en un lugar casi horizontalmente a la posición de un papá en las familias. Por lo tanto, entonces las comunidades, los papás, los adolescentes van viendo esa jerarquía, ¿sí? A esto va a obedecer que los principios de prevención van a ser más complicados. ¿Por qué? Porque evidentemente si un sacerdote se siente tan cuidado, tan protegido y jerárquicamente tan posicionado, la posibilidad de ser denunciado es muy poca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? Tener esa capacidad del contexto en el que estoy trabajando, qué tanto yo
la conozco, qué tanto yo soy abierta a lo que pasa, aunque no esté de acuerdo. Ujú. La que sigue sería el sentido de pertenencia. ¿En qué momento su trabajo pastoral, como agentes de pastoral, los hace pertenecientes a esta situación, los hace parte de? Y aquí entonces se abre una estrategia de trabajo. ¿Cómo se abre una estrategia de trabajo? Ubicando los problemas que pudieran en este momento causarnos situaciones a futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un grupo de adolescentes que no hay un protocolo de actuación en el celular? El celular te puede llegar a causar muchos problemas en un grupo de adolescentes, tanto internos como externos. Y acuérdense, hoy en día una situación que pasa en nuestro grupo de pastoral de adolescentes, aunque lo hagan fuera de la parroquia, no significa que deja de ser nuestra responsabilidad. Sigue siendo nuestra responsabilidad y sigue siendo un ámbito que tenemos que atender. Por lo tanto, nuestras estrategias tienen que ser muy claras. Nuestros protocolos tienen que ser muy firmes, aunque a veces a los mismos niños y adolescentes no les va a gustar. Las estrategias nos van a llevar a tener ámbitos de atención. Si yo veo que a mí como agente de pastoral este tema se me está saliendo de las manos, es importante que abran a un trabajo multidisciplinario buscando profesionales en materia, ¿sí? Sociólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, todos los que puedan abonar al trabajo de pastoral que están haciendo, claro, cuidando personas que amen a la iglesia, cuidando personas que estén dispuestas a trabajar en función de la iglesia. Y eso nos va a llevar pues a un protocolo de actuación, ¿sale? Va, vamos a continuar, por favor. Este protocolo de actuación me va a llevar a una parte muy importante. Tengo que tener la capacidad para poderme determinar en qué momento hay una víctima y en qué momento hay un agresor. Esto ahorita se los voy a explicar cómo lo vamos a poder determinar y cómo se dan esas relaciones, porque ustedes también pueden ser hasta cierto punto víctimas de sus adolescentes. No significa que porque ustedes son los adultos, ustedes siempre son los agresores o nosotros somos los agresores. No es así. O sea, a veces los adolescentes pueden tomar este papel. La denuncia es bien importante que no se omita, buscar la reparación, tener agentes, tener un ámbito de psicología y sobre todo estar muy de la mano no sé, en sus diócesis con cánonos, con sacerdotes que conozcan el derecho canónico, porque vendrán tres instancias. Un delito de ámbito sexual se trabaja en primera instancia, se hace la denuncia al Ministerio Público por el ámbito civil y luego el derecho canónico. En el tribunal, pues se hace todo lo que se tiene que revisar. Entonces, sí es bien importante que ustedes conozcan estos actores, ¿va? Ok, vamos a seguir, por favor. ¿Cómo me voy a dar cuenta cuando una relación ya se convirtió en una relación de agresión? Fíjense bien. Cuando una relación es asimétrica, ¿qué significa asimétrica? La persona de agresión está aquí y la persona víctima está aquí. Por lo tanto, entonces, si dos personas son de la misma edad y se están agrediendo, ¿esto se llama una situación de agresión? No. No, por ejemplo, en algún momento me pidieron acompañar en una parroquia a dos adolescentes que se empezaron a agredir. Eran chicos que pertenecían al grupo de adolescentes y entonces empezaron a agredir vía WhatsApp, ¿no? Entonces uno de los papás pues quería demandar al otro niño. Entonces me hicieron ir para dar un taller y lo primero que le decía yo a los papás era, estos no son actos de delitos. Son dos jóvenes que tienen una relación horizontal porque son pares de la misma edad. ¿Cómo se llama esto? Son actos no adecuados o lo llama el derecho civil actos inadecuados, ¿sí? ¿Cómo se trata esto?
pues ustedes como parroquias deben de inmediatamente canalizar a una psicóloga, de preferencia no lo hagan con las psicólogas internas por una situación de conflicto de intereses personales y de la parroquia, y entonces es llevar un taller. Que tenga que ver con convivencia pacífica, resolución de conflictos, intervención en crisis. Entonces, hay que cuidar. Si son relaciones horizontales, no estamos hablando de agresión. Generalmente las situaciones de agresiones vienen de alguien que tiene un poder, una jerarquía, y el otro está en una relación asimétrica, donde esta persona carece de la capacidad de poderse defender. Es bien importante que nosotros detectemos estas violencias pasivas agresivas que hoy los adolescentes tienen entre ellos mismos. Es muy común que hoy los adolescentes utilicen el humor negro, el uso de las fotografías, estos memes que se hacen entre ellos para agredirse. Entonces, sí es bien importante que ustedes tengan esta capacidad de revisar estas situaciones y de estar informados para saber ustedes también cómo dirigirse a los padres de familia y que esto realmente no les truene y no les resulte un problema que no tiene nada que ver con agresión, ni con abuso, ni con otro tipo de definiciones que hoy se dan y que no están bien adecuadas. Ahorita las vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? A ver, háganme saber una reacción, aunque sea aquí en el grupo, y me voy dando cuenta. ¿No se me están durmiendo? Disculpe, no entendí bien la relación asimétrica. Una relación asimétrica, Graciela. El sacerdote tiene un poder dentro de la iglesia y tú tienes una relación asimétrica. No tenemos ese poder, ¿sí? Tú eres la agente de pastoral, eres la coordinadora de un grupo de jóvenes, los jóvenes están por abajo de ti. ¿Ya me entendieron que es relación asimétrica, donde hay esa asimetría? ¿Qué es simetría? Dos líneas que van realmente paralelas. Asimetría es cuando hay uno está arriba y otro está abajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muchas gracias. No, de nada, a sus órdenes. ¿Vamos bien los demás? ¿Sí? Sí, Ok, Sí, bien. está bien. Vamos entonces. Bien, Gaby, muy bien. Ay, ya se me empiezan a de aquí. Muy bien, bien. Gracias por esas reacciones. Fíjense, vamos adelante, por favor. ¿Cómo vamos a formar un programa? Fíjense bien. Primero debe de empezar un proceso gradual, como ahorita lo que ustedes están haciendo, invitando a personas externas, no pertenecen a su grupo de ACAN, ¿sí? Y entonces nosotros desde una mirada externa les damos a ustedes la información. Ustedes basean cuáles son sus objetivos principales, porque no en todas las comunidades se dan los mismos problemas. Y entonces, una vez que ya tienen sus objetivos, entonces empiezan a hacer lo que son una comunidad atenta y activa, donde ustedes empiezan ahora sí a fomentar sus propios objetivos y sus propias metas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, Bien. seguimos, por favor. ¿Cómo vamos a poder fomentar una prevención? Fíjense bien, necesitamos explicarles, necesitamos nosotras entender qué es un abuso. ¿De qué manera nos vamos nosotros a comprometer y fomentar espacios seguros? Fíjense bien, ustedes tienen que manejar así no sé, como su celular, qué sí es abuso, qué no es abuso. Ahorita los vamos a estudiar, ¿va? ¿Cuáles son los estilos de abuso y qué es lo que tienen que hacer frente a ese abuso? Una vez que ya ustedes tienen que delimitarse, por ejemplo, si son un grupo de pastoral, ¿en qué nos vamos a comprometer? ¿Quién puede detectar? ¿Con quiénes los jóvenes son los que más hablan? ¿Quiénes son los que pasan la información? Y después así hacer un ambiente seguro. Este término de ambiente seguro es un término muy nuevo. ¿A qué se llama un ambiente seguro? Un ambiente donde ustedes tienen toda la capacidad de que cualquier persona que esté externa puede ver lo que ustedes están haciendo con NNA, niños, niñas, adolescentes. ¿Sí? ¿Qué significa? Que jamás das una catequesis, jamás tienes un grupo de jóvenes o adolescentes en un lugar donde todo está cerrado. No.
¿Estás con ventanas abiertas o estás a lo mejor no sé, en el patio de la parroquia, ¿sí? No te vas a la sacristía, no te vas a lugares donde no tienes esa capacidad de poder dar una seguridad. ¿Y qué es una seguridad para un NNA? Algo que está al aire libre. Hay algo que está a los ojos de todos. Entonces, sí es bien importante que ustedes empiecen a ubicar sus protocolos. Si ustedes hacen algo donde están todo cerrado, la posibilidad de que sean denunciados y de que de alguna manera les puedan hacer una denuncia, pues que no sea verdadera, ¿sí? Es muy probable. Entonces, aquí si se fijan, ya empieza lo que es la formación de la prevención. ¿Vamos bien? Ok, seguimos, por favor. El Papa Francisco en el 2018, fíjense bien, hace este lema de nunca más, donde él exige que esto no puede volver a pasar, pero no puede volver a pasar no porque no haya personas que puedan abusar de los niños. Y no nada más estamos hablando de abusos sexuales, o sea, hay quienes ya vamos perdiendo con la edad esta capacidad de la tolerancia y pues hoy en día los gritos ya no son permitidos, ¿no? De ponerles apodos a los adolescentes, de restringirlos porque a veces son muy latosos, ¿no? Entonces, esto de nunca más no nada más habla de abuso sexual, habla de una manera en la que tenemos que entender una iglesia sinodal. No sé si ustedes en sus parroquias han escuchado este término de sinodalidad, aprender a trabajar en equipo, en comunidad. Hacer visible lo invisible. Ustedes trabajan con una área, con una población donde prácticamente es muy invisible. Los ministros de la Eucaristía siempre están a la puerta, los niños de la catequesis, pero los jóvenes en especial, los adolescentes, pareciera que solamente están en las marchas, ¿no? Y no, o sea, es una población bastante delicada, porque es una población que carece de madurez, es una población que incluso en su edad están pasando por muchas conexiones neuronales que les está costando trabajo definirse y que quizá en el 89% de de los momentos ustedes pueden ser a veces la puerta para evitar un suicidio. Fíjense lo que les estoy hablando a nivel clínico, ¿sí? Muchas veces los grupos de pastoral, a mí me ha tocado recibir adolescentes que me dicen, y después de un retiro decidí no suicidarme. Entonces, fíjense la importancia, yo los felicito, no porque sea yo, cualquiera de mis colegas sé que lo hubiera hecho estupendamente, los felicito que tengan esta apertura a tener esta capacitación multidisciplinaria, donde entendamos que la iglesia de hoy nos exige un trabajo multidisciplinario, donde entremos profesionales en materia, ¿no? Para que ustedes vayan ampliando sus horizontes y sus actuares y sus acompañamientos en su pastoral sea más eficaz, sobre todo porque estos adolescentes, pues biológicamente no están maduros, están en un proceso de cambio que los necesitan así. Entre más informados, entre más instruidos estén ustedes, la posibilidad del riesgo va a ser menor. Yo me acuerdo que cuando nosotros éramos niños, pues solamente bastaba la buena voluntad para trabajar en la iglesia, ¿no? Hoy ya no. Hoy necesitamos prepararnos. Hoy necesitamos de verdad aceptar el reto que implica trabajar con estas edades, ¿va? Vamos a continuar, Miguel, por favor. Ahora sí, vamos a empezar con materia. Fíjense bien. Tipos de abuso. Vamos a empezar con el abuso sexual. ¿Qué tiene que ver con el abuso sexual? Todo lo que tenga que ver con el ámbito genital. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un abuso sexual? Inmediatamente ustedes en su grupo deben de tener una persona que reciba la denuncia, canalizarlo inmediatamente, avisar a los padres de familia, ¿sí? Y sobre todo cuidar mucho la información para que no salga de control, porque los jóvenes en ese momento es lo que no quieren, ¿no? ¿Qué pasaría? Fíjense bien. A ver, Miguel, a ver, ayúdenme. Estoy viendo a Gaby. Gaby, ayúdame.
¿Qué pasaría? Fíjense bien. A ver, tengo en mi parroquia, yo soy la coordinadora del grupo de adolescentes y tengo a y tengo a Gaby y tengo a Juanito que son novios y resulta que me enteré que después de la Pascua, atrás de la parroquia se dieron unos besos y se toquetearon. ¿Esto está considerado como un abuso sexual? ¿Qué opinan? Sin miedo. No, Mm, mm. que están No, entre iguales. exactamente. ¿Qué tengo que hacer ahí, Juani? Pues más bien orientación a los muchachitos, ¿no? Exactamente. ¿A quién primero voy a llamar? A sus padres. Exactamente, muy bien. Entonces, aunque venga la mamá Juanita y te diga, es que Juanito abusó de mi hija, no, no, no. Por eso, yo les pregunto si en sus diócesis ha habido esta reforma donde hoy ya hay edades donde se dividen, ¿no? El grupo de adolescentes, la dimensión de adolescentes y la dimensión de jóvenes. Ujú. Sobre Sí. todo para cuidar que no haya ese vínculo entre niños que todavía están considerados menores de edad y jovencitos que ya pasaron la mayoría de edad, ¿sí? Ahora bien, si yo tengo uno de 18 años con una niña de 16 años, ¿ahí sí es abuso sexual? Sí. Pero son novios, no importa, pero es abuso. ¿Sí? Entonces, ¿me estás diciendo que yo tengo que ir a levantar el acta al Ministerio Público? No, nosotros no somos ninguna instancia, nosotros no tenemos esa jurisdicción aquí en México. Si estuviéramos en Estados Unidos, sí podría pasar. Aquí en México no. ¿Alguien está de aquí, de Estados Unidos, fuera del país, o somos puros mexicanos? Sí, ¿Puros somos del mexicanos? país. De Ok, México. bien, muy bien. Entonces, si estuviéramos en Estados Unidos, ahí sí, por ejemplo, yo les puedo decir que en España, por ejemplo, las psicólogas, cuando yo tomé mi maestría, allá ellas, cuando llega un niño y que ya se observa que hay un trauma, incluso fíjense, si los papás están golpeando o están maltratando a este niño, como ahorita tenemos situaciones en México, ¿qué creen? Las psicólogas ahí mismo llaman al Ministerio Público, llegan a su consultorio, hacen la denuncia y los niños inmediatamente son retirados. México no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sus protocolos deben de ser inmediatamente avisar a su párroco en el mismo día, ¿sale? Avisar a los padres de familia y detener la situación. Por eso tienen que tener mucho cuidado en esos protocolos de, inclusive decir, en nuestros grupos no hay noviazgos, pero somos novios, pues aquí no, aquí parece que no lo son, ¿va? De ahí viene la formación de protocolos, pero esto se hace en forma individual, en forma grupal y en forma estatal, porque no todos los estados presentamos los mismos problemas. Ujú. ¿Qué es un abuso emocional? Donde un adolescente o un menor de edad, después de un episodio, observemos, mayor de 4 semanas, te presenta rasgos como dejar de comer, tener una alteración en el sueño, situaciones de ansiedad, por ejemplo, llegan al grupo y empiezan a sentir que no pueden respirar, ¿sí? Se empiezan a morder las uñas, ¿sí? Se jalan los padrastros. Entonces, ¿qué haces? Inmediatamente pones tu protocolo de actuación. ¿Sale? Por eso entonces Carmelita dice, yo soy la encargada de verificar la salud emocional de los jóvenes. Y entonces observo. ¿Les parece bien? Entonces, pero acuérdense, tiene que repetirse 4 semanas. No es que hoy pasó en la junta y se puso mal. No, tiene que repetirse porque acuérdense que la terapia cognitiva conductual nos marca esto. Se necesitan 7 días para que una persona conozca que tiene un problema. 7 días para querer hacer un cambio y 7 días para iniciarlo. Ujú. Entonces, acuérdense que no podemos decir, es que tú me estás abusando emocionalmente. No, tiene que ser un episodio prolongado. Por eso, si ustedes se ven cada 8 días y ven un cambio en un adolescente de cada 8 días, dicen, ya llevamos la 4.ª semana, inmediatamente hay que actuar. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Sí. ¿Qué es un abuso de autoridad los adolescentes? Adelante, Graciela, levantaste tu mano, te escucho. Sí,
Con respecto a, como dijo, de las edades, si la niña es la que tiene 18 años y el joven tiene 16, Es lo mismo, Graciela, es un abuso, es lo muchas mismo, gracias. no de Muchas nada. gracias. Sería bueno, Graciela, que le eches una ojeadita al Código Civil del Estado de Mérida. Por ejemplo, aquí nosotros en Guanajuato tenemos una instancia que se llama la Ley de los Intereses Superiores del Menor. Desconozco si en Mérida existe, pero te prometo que te lo investigo y te lo mando con Miguel, ¿va? Generalmente Gracias. en esos protocolos lo que se hace es que a la mayor de edad se le avisa que no puede estar teniendo una relación con un menor de edad, ¿sí? Y entonces lo que se hace es una red de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? No se quita al niño de que deje de ir al grupo, pero entonces se empiezan a hacer ciertos cierres. A la mamá a lo mejor se le dice, le pedimos que venga por él a tales horas, si vamos a tener una actividad donde estemos todos al aire libre y ubicamos, pues entonces a lo mejor le decimos a Miguel, el coordinador, chécale aquí, estate al pendiente de fulanito, porque ya la niña anda rondando, al final ella va a ser una mayor de edad y tiene derecho a pisar donde quiera, ¿no? Pero ustedes están obligados a hacer ¿qué les dije yo? Una zona segura, ¿verdad que sí? Y entonces, si es una zona segura, ¿qué decimos? Hasta aquí pueden entrar. ¿Quiénes? Nada más los integrantes. Aquí les voy a compartir algo. ¿Saben que es muy bueno? Que ustedes siempre tengan los teléfonos privados de los papás. Siempre mantengan una información así, tipo como escuela, me explico así, donde tengan el WhatsApp, donde incluso así de, oiga señora, que si vieron que no llegó Juanito, oiga señora, hoy no vino Juanito, todo está bien, porque eso les permite a ustedes que los papás sepan que ustedes están al pendiente, que ustedes están ahí, ¿sí? Y el adolescente sabe que tú estás marcando esos límites donde dices, de aquí no te vas a salir y de aquí estamos todos seguros. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. Dice, abuso en relaciones familiares. El adolescente cuando entra en esta edad necesita algo que se llama identidad familiar. ¿Qué significa esto? Tiene que saber que su familia tiene un prestigio. Entonces, es muy delicado porque a veces generalmente los niños van o los adolescentes van de acuerdo a las comunidades. Ahí viven, entonces todos se conocen, todos saben de lo que pasa, si la mamá trae novios, si se están divorciando. Entonces, este tipo de abuso se da mucho en los adolescentes. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí yo les recomiendo algo que se llama diálogo pacífico. Enfrento a los dos adolescentes. Esto me pasó mucho. Les voy a comentar aquí en León. En algún momento me invitó un padre porque dos adolescentes, el papá andaba con la mamá de uno de ellos. Le empezó a poner el cuerno a la esposa. Entonces, pues la mamá se dio cuenta y entonces la mamá empezó a hablar muy mal, pues del amante, ¿no? Y entonces en el grupo se empezaron a decir de cosas. Entonces, yo, cuando me pidieron que fuera, yo junté a los dos muchachos, claro que los dos muchachos se querían agarrar a golpes, y entonces lo que hice fue esta dinámica, pones a un niño frente a otro, tú estás en medio, les sugiero que siempre que trabajen con adolescentes se hagan acompañar de una autoridad de la parroquia, el párroco, el sacristán, alguien que tenga que ver con el grupo, ¿va? Y entonces lo que hice fue que le dije a uno, vamos a pensar, Luis y Juanito. A ver, Luis, te voy a dar una oportunidad. Les llevo un reloj de arena. Todos ubicamos que es un reloj de arena, ¿sí? Sí, Entonces le digo, vamos a hacer una cosa. Cuando se acabe el última arenita, ya no podrás hablar. Y le digo a Luis, tú no puedes hablar nada mientras Juan va a hablar, ¿va? Te vamos a escuchar cómo te sientes. Fíjate bien, cuida mucho tus palabras, cuida mucho lo que hablas porque después no vas a poder hablar. Lo mismo haces con Luis. Ya que hablaron los dos, entonces les pedí que se voltearan de espaldas. Y entonces cada uno tenía el derecho a decir qué tenía que hacer el otro para poderse sentir mejor. Ujú. ¿Qué tengo que hacer yo para que tú te sientas mejor? Y entonces es muy reconfortante que el adolescente se le permita hablar. Levantaron la voz, ¿sí? Dijeron groserías, sí. Y se acuerdan de las primeras diapositivas donde les decía la capacidad de tener lucidez.
necesitan ustedes como agentes de pastoral decir, estoy escuchando a un adolescente lastimado, enojado. No le puedes pedir que diga, bueno, mira, es que me siento enojado. No. Entonces, si tú permites que ese adolescente hable de una manera libre, la posibilidad de que este recurso y este abuso que se está dando se omita va a ser muy rápido. Ujú. Si lo tratas de direccionar como adulto, pero no te enojes, Miguel. A ver, Miguel, respira. No va a funcionar porque acuérdate, ellos, su amígdala, esta glándula que tenemos aquí en el cerebro, está todavía muy pequeñita. Ujú. Su lóbulo temporal frontal está apenas madurando, entonces su capacidad de razón es muy mínima. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues permitirles hablar desde el desborde de las emociones con la que vive un adolescente. ¿Sale? El abuso infantil, aquí por eso es que viene esta reforma donde no podemos tener niños en grupos de adolescentes. Abuso laboral no significa que no tengamos un sueldo, no, hay que cuidar mucho quienes están a cargo de dar órdenes. Los adolescentes carecen de filtros, no saben decir las cosas con cuidado. Y hay niños TAS, de trastorno de altamente sensibles, niños que apenas les dicen algo y están llorando. Entonces, hay que tener mucho tacto para que cuando veamos trabajos en donde unos tienen pues ese recurso de que son o los coordinadores o que son los que de alguna manera llevan una encomienda, pues enseñarles a decir, así no se dicen las cosas, ¿por qué no lo pides de otra manera? Y entonces ustedes darse cuenta, hay personas que son muy buenas para ser líderes, pero no tienen el dominio de la palabra. A la hora que dicen las cosas, las dicen de una manera tan visceral que tienen al grupo en contra y a veces lo tienen sometido a otros porque pues le tienen miedo, ¿sí? Y entonces ustedes como adultos tienen que aprender a decir, híjole, a veces creo que hasta a mí me cuesta un poquito como dices las cosas, ¿va? En esta situación les recomiendo mucho una actividad. Pregúntenles así, oye, Carmelita, ¿y si tú fueras la que vas a obedecer a Carmelita, te gustaría obedecerla como se lo pides? Inmediatamente te dicen no. Porque ellos son muy astutos, ellos saben perfectamente cuando no están diciendo las cosas de la mejor manera, ¿no? Abuso económico, ellos compiten mucho, todo el tiempo están compitiendo por el iPhone, por la ropa, es más, hasta se quieren vestir. Aquí en León vino una moda en la que se quieren vestir como narcos, el pantalón vaquero, ¿cómo se llaman? Las hebillas, ¿no? Las camisas de cuadros, porque pues traen una idealización a los narcos tremenda. Entonces, ahí también se hace un abuso económico. Ellos mismos se van como ellos se dicen abrirse, ¿no? Vamos a abrir a los que no pertenecen como a nosotros. El abuso de confianza. No pueden ser leales, ellos no tienen la capacidad de tener esta lealtad. Sus lealtades son muy mínimas. Nos toca a nosotros, por eso en sus protocolos es bien importante empezarles a marcar reglas como de lo que aquí se habla, aquí se queda. Si tú me platicas algo, voy a ser cuidadosa con la información, porque realmente, pues si ustedes se ponen a pensar, ellos han crecido en un mundo muy desleal, ellos no tienen una vida privada. Nuestros niños, niñas y adolescentes hoy son víctimas de un ojo amenazante donde todo el día los están viendo, los papás todo el día los graban, los suben a Facebook, los suben a Instagram, todo el tiempo se están exhibiendo, todo el tiempo están buscando la aprobación de los demás. Entonces la capacidad de la confianza es muy nula. Ujú. El miedo que pueden tener ellos a saberse criticados, a saberse expuestos, es muy grande. Y entonces nos toca a nosotros en estos lugares seguros cambiar la dinámica y decir, aquí sí tienes una zona segura, aquí nadie te va a juzgar, aquí te vamos a cuidar. Pero para esto nosotros también tenemos que cuidarlos a ellos y cuidarnos a nosotros mismos. ¿Alguna duda hasta aquí sobre los tipos de abuso? ¿Cómo vamos, grupo? Por ejemplo, Ajá, una duda. Hay niños que son muy precoces, ujú, muy adelantados, ¿sí? claro. Entonces, en esa situación, luego se presentan circunstancias en las que
ellos ya van más avanzados que la mayoría de los niños Ujú. en Sí, cuestión de esto del abuso sexual, sí. de ir adelantados, de tener otras actividades, de querer caminar más rápido, pues ya andan más aventajados. Ujú, ujú. Sí, es bien ¿Qué pasaría importante, ahí? Mago. Ajá, muy bien, Sí, Mago. Es esto que acaba. Miguel, ¿me puedes ayudar a dejar de compartir pantalla para ver al grupo por si alguien, porque yo nada más alcanzo a ver 4 personas en mi galería. Gracias. Fíjense bien. Gracias, Mago, ¿verdad? Fue quien preguntaste esto. sí, sí, Bien, sí. perdón que los tuteé, pero veo que están muy No, está bien, jovencitos, entonces, a ver. está bien. Hay que Sí, ubicar cuando hablemos, fíjense bien, es muy natural que en esta edad la masturbación y toda la alteración sexual esté al día. Yo les recomiendo mucho que cuiden mucho los filtros de no alborearse con sus adolescentes. Sí, aunque yo las veo muy jóvenes, cuiden mucho este juego de que de repente, no sé, les digan algo como de, me pasas ese chiquito y de repente, ja, 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 y no te rías, o sea, porque en eso le estás diciendo, conmigo no. O sea, yo soy una adulta y tú te sí, mereces respeto y ellos automáticamente se autorregulan. Si tú le entras al juego, si tú te ríes, la posibilidad de que este tema, Mago, entre sin filtro va a ser muy fácil, ¿sí? Otra cosa que les recomiendo mucho es la posición en la que se sienten. Generalmente pónganlos en círculo, no tengan como esa parte de tener las bancas, ven que luego de repente se sientan unos en otros, o hay quien se sienta de lado y los niños tienen las piernas abiertas y las niñas están recargadas. Traten como de mantener, el tener un grupo abierto en círculo le permite a la persona mucha autorregulación porque se sabe expuesto a la cara face to face. Ujú. Entonces, esas son técnicas que hay que empezar a desarrollar para cuidarse, porque al final, pues ustedes también están expuestos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos a tener campamentos o que hacen hora santa por las noches o que se quedan a dormir? Yo les recomiendo mucho, si van a hacer esas actividades, de verdad, ármense de un equipo muy fuerte de adultos y es a no dormir. Hace 4 años era yo directora de una escuela y en esa escuela tendían mucho a hacer el campamento en la Semana del Estudiante. Aquí en Guanajuato se celebra en una semana, toda la Semana del Estudiante y les hacen fiestas y no sé qué, ¿no? Y cuando a mí me dijeron, yo decía, Madre del Verbo Eterno. Entonces, lo que hicimos fue ponernos así como, ¿cómo se llama? Como un cronómetro en el celular. Y entonces se dormían unos maestros y luego nos despertábamos otros y así, ¿no? Pero esa noche de verdad era no dormir, o sea, era estarlos cuidando, era entrar a las casas de campaña, porque pues ellos son adolescentes y es muy fácil que nos, de verdad, que nos traten de querer como tirar la autoridad. Entonces yo sí les digo protocolos, protocolos, o sea, cero albures, ¿sale? Si vamos a hablar de un tema de ámbito sexual, todo tu lenguaje no verbal tiene que ser de respeto. Si tú que estás haciendo una ponencia le hablas al pene, el pajarito, el pilín, la cosita, tú mismo le estás poniendo todo el morbo que requiere la situación para salirse de encuadre. Ujú. Si ustedes mismos al tocar los temas hablan de vagina, de menstruación, de pene, de qué pasa, no sé, en los protocolos, a lo mejor al iniciar los grupos, de decir, qué pasa si un día a una niña le llega la menstruación, con toda confianza se puede acercar a las guías o a las coordinadoras. Tenemos toallas, si viene un retiro, o sea, pero ujú, acuérdense, la manera, el lenguaje y que tu cara diga lo mismo que tu voz. ¿M? La congruencia. Si nosotros en la cara estamos haciendo como risa, pues acuérdense que ellos empiezan a ver y por ahí es por donde se nos meten. Entonces, no permitir. Si vemos que haya una situación, no digo nada. Yo les recomiendo nunca expongan a los adolescentes, sino en privado. A ver, Benjamín, ¿puedes venir? Podemos platicar. Yo sentí, yo observé y creo que esto no es lo adecuado por el lugar en el que estamos y ellos automáticamente Bien. se autorregulan. Sí, Concepción, adelante. gracias. Ujú. Sí. ¿Alguien más, Concepción? ¿Ibas a hablar? No, No, ¿verdad? Creo que no.
Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda sobre este ámbito que nos compartió Mago? Creo que no. ¿No? Ok. Aquí, por ejemplo, también les quiero compartir. A veces tenemos adolescentes que son como los niños más chiquititos de las familias y ya tienen hermanos muy grandes, hasta casados, ¿no? Entonces ahí hay que vigilar mucho. Pueden ser esos muchachitos, pueden ser jóvenes muy buenos como líderes. Entonces, jálenselos para que sean como los que mueven porque ellos, así como mueven en lo positivo, también los pueden de alguna manera buscar problemas, porque efectivamente, como lo dijo Mago, al ser hijos muy pequeños de hermanos muy grandes, pues entonces ya están muy abiertos a muchos temas, tienen más la capacidad de la audacia para ser muy llevados. ¿Sí? Muy bromistas y su humor es muy negro. Entonces es donde tenemos que tener como a eso siempre pónganos como líderes, líderes de tú te toca cuidar el baño, tú te toca rápido, ayúdame a repartir hojas, manténganlos activos para que entonces el ocio no les dé la oportunidad de hacer bromas fuera de lugar. ¿Va? Listo, Miguel, continuamos, por favor. Bien, entonces ya vimos los top. Fíjense bien, ¿qué va a traer consigo un abuso? Va a traer dos cosas, un acoso horizontal o un acoso ascendente. De otra manera, no se da. Es lo mismo que les acabo de decir de la asimetría o situaciones que se dan entre ellos mismos. Se dice que en un trabajo con adolescentes, la mayoría de las cosas se dan entre ellos mismos, el 98%, solamente el 2%. Fíjense, el 2% es de personas adultas. O sea que si ustedes tienen buenos protocolos de prevención internos, la posibilidad de que pase un abuso sexual de adultos es muy mínima. Ujú, ¿sale? ¿Qué más? Otro tipo de abusos pueden ser abusos manifiestos. Hay niños, hay adolescentes que empiezan a dar avisos. Es el caso práctico que les traigo hoy, pero que nadie los escucha. ¿Por qué? Porque habrá lugares en donde tengamos esa, ese miedo o esa preocupación de pensar que si pudiera pasar algo, lo que nos puede pasar como iglesia. Entonces, sí tenemos que, cuando empiecen a hacer alguna denuncia o empiecen a decirles, es que no me gusta esto, inmediatamente busquen ayuda. No dejen las cosas como de no, no está pasando, este niño es muy problemático. No. Y hay abusos encubiertos. ¿Por qué abusos encubiertos? Porque generalmente, pues entre ellos mismos saben a con quién hablar o saben con quién no hablar o saben qué decir o saben qué no decir. Ellos de alguna manera ya conocen el problema. Entonces, ¿por qué? Pues porque están acostumbrados. Acuérdense que por eso le puse al tema una mirada compasiva, porque yo los invito y los exhorto no nada más a ver a los niños o niñas y adolescentes como víctimas, también los adultos son una víctima. Entonces, es importante tener una mirada compasiva, no nada más a las víctimas, también a los agresores, que de alguna manera, si hoy son un agresor, en algún momento también fueron una víctima y nadie los escuchó, nadie los volteó a ver. ¿Y qué creen? Todavía no existe una dimensión total y completa para poder trabajar con estas agresores. Entonces, el trabajo, de verdad, hermanos, está muy arduo y nos falta mucho. Sin embargo, no perdamos la esperanza, ¿verdad? Seguimos, por favor. Fíjense bien, estas son las 5 Rs de acuerdo a lo que es la Organización Mundial de la Salud y lo que es la Escuela de Psiquiatría, de qué tenemos que hacer ante un abuso infantil o un abuso sexual. Tenemos que responder inmediatamente, tenemos que sentirnos responsables de que somos parte de la situación, hay que registrar todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, remitirlos a las autoridades suficientes y reconocer lo que está pasando. Estas son las 5 Rs de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Estas sí se las recomiendo que las tengan así, incluso hasta le enseñen en los grupos, enséñenlos a trabajar y se las aprenden muy bien. Responder,
responsabilidad, registrar, remitir y reconocer. Es como de cero tolerancia. Esa es la frase adecuada, cero tolerancia. Aquí no vamos a tolerar que suceda esto, ¿va? ¿Qué más, Miguel? Por favor. La que sigue, por favor. Gracias. 3 aspectos que se tienen que trabajar en un abuso con un niño que ha vivido un abuso sexual. Es la libertad de decir lo que piensa y lo que siente como es, respetar su integridad y la posibilidad de que vuelva a tener una reintegración de un desarrollo sexual. Yo aquí les quiero abrir un paréntesis porque en algún momento, hace tiempo, una capacitación que di, una persona me preguntó, bueno, Nina, ¿y qué pasa si lo que el niño o la adolescente está denunciando no es verdad? Puede pasar. La realidad es que por eso yo los invito mucho a hacerse de agentes multidisciplinarios. Háganse, vayan de la mano siempre de un psicólogo perito, experto, para poder hacer las pruebas psicométricas, las pruebas proyectivas suficientes para poder descartar y poder decir sí, sí hubo un abuso o no lo hay. Ujú. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera también tenemos que proteger a nuestros sacerdotes, a ustedes como agentes de pastoral. Digo, ojalá que nunca les pase, pero la idea es que ustedes también tienen que armarse de un equipo, ujú, que de alguna manera los proteja, que de alguna manera los ayude y que también les lleve a ver cuáles son los ítems que un niño pudiera empezar a llegar con ciertos problemas en los cuales ustedes tienen que tener atención. Por ejemplo, un niño que te busca, o un adolescente que te busca en lo privado y que te dice, Carmelita, ¿me puedes dar tu WhatsApp? Porque yo te quiero mucho, te veo como la mamá que no tengo, como la tía que... no, 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 filtros, muchachos, filtros, filtros, filtros. No se dejen enamorar por el canto de las sirenas. Mi vida, yo te quiero mucho, pero yo no te puedo dar mi WhatsApp. Yo soy una adulta, a veces yo trabajo, a veces mi celular lo estoy usando en mi trabajo, pero ¿qué te parece que aquí los viernes que nos reunamos yo te puedo escuchar con mucho gusto? ¿Sí? A veces nos gana el corazón, ¿eh? A veces nos gana las ganas de ayudar, pero acuérdense, ellos son menores de edad y que nosotros les demos acceso a nuestra privacidad nos puede poner en riesgo. Entonces, ese tipo de características hay que tener mucho cuidado. Otra situación que hay que tener cuidado es los adolescentes que ya han tenido situaciones de abusos, a veces en las familias, son muy, muy, muy persuasivos y demasiado encantadores. Te van a llevar regalos, te van a llevar obsequios, te elogian bastante y entonces es momento sí, gracias, pero empiezas a tener una relación con todos. Nunca hagan alianzas con un adolescente en particular. Siempre traten de mantener una relación de equidad con todos y con ninguno al mismo tiempo. Ujú. A mí, y luego me cuesta mucho trabajo cuando vienen los padres a consulta porque les digo, ¿y en qué momento la hiciste tu mejor amiga o tu mejor amigo? Yo les hago esta pregunta, ¿cómo puede un adulto ser amigo de un adolescente? No puedes, estás en una edad en la que no compite. ¿Me explico? Entonces, a ti te toca dirigir, a ti te toca acompañar, pero no puedes llegar a un ámbito de amistad porque la amistad ya rompe ese lugar que tú necesitas tener de autoridad. Tú eres su coordinador, tú eres su párroco. Ujú. Porque esto es muy delicado para ellos. Ellos no alcanzan a dimensionar en dónde eres, perdón, dónde eres la coordinadora y dónde eres mi amiga. Y después te exigen y después te chantajean y después te manipulan porque ellos quieren que juegues el lugar en el que ellos necesitan que juegues y no. Como adultos es importante que les hagamos ver, yo no puedo ser tu amiga, puedo escucharte, puedo acompañarte, pero jamás me puedo poner a tu nivel. ¿Por qué? Porque entonces eso a ti te va a hacer que pierdas la confianza en mí. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí les hace sentido esto que les acabo de compartir? Sí. Sí, 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 muy bien. claro. Ok, bien, vamos a continuar, por favor. Gracias, Lucy.
El abuso de grado cero, en 7, en la que sigue Miguel está la información, por favor. Fíjense bien. Esto es bien importante que estas nunca se les olvide. Las 3 palabras claves del abuso. Ver el Para, trabajo. perdón. Sí, adelante. ¿Me escucha? Sí, 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 adelante, discúlpame. Mire, nosotros aquí tuvimos un caso. Ujú, No fue de ACAN, pero sí ujú, fue de la Acción Católica. ujú, Una chavita acusa a un señor, bueno, a mí me lo comenta personalmente y me dice que X persona está acosando, no abusando, acosando a dos personas de su grupo. ujú, Luego me dice, pide ayuda porque tiene que mandar una carta a X lugar y le digo, pues que la haga, ¿no? ujú, Pero pasa el momento y me dice que a mi esposo, que mi esposo pudiera hacer esa carta. ujú. Pero yo en un momento determinado vi que no estaba siendo sincera o que no era cierto y le dije a mi esposo que no lo hiciera. Ok. Pasa el tiempo y ella va al nacional, lo ve con las chavas de la ACJM, manda esa carta, no sé si manda esa carta o habla personalmente con ellas. Luego se viene, o sea, nosotros pues realmente no supimos qué hacer. En un Ujú, momento, en un momento determinado, llegó a oídos del señor obispo ujú, y eh, manda llamar a estas dos, a la persona acusada y a nuestro asistente diocesano. Y en ujú, un momento, junto con la Junta Nacional, se reunieron y resulta de que no acepta el señor obispo la situación y manda a mi esposo decir que está difamando a esta otra persona. ujú. Eh, ya después, poco tiempo después, el sacerdote habla con ella y se dan cuenta que todo es mentira. Ujú. En este caso, ¿qué es lo que tenemos o qué se tiene que hacer? Miren, inmediatamente cuando vamos a pensar, se te acerca Panchita y te dice, a mí me está acosando el sacristán, ¿no? Ok, lo primerito es que le dices, ten, a ver, Panchita, aquí hay una hoja, escríbeme con puño y letra lo que estás diciendo y lo vas a firmar. Generalmente cuando le pides eso a las personas, ¿cuál es tu nombre? Recuérdame, es que nada más apareces como Z. Perdón, disculpa, soy María Filomena Silva Blanco, de Muy la bien, diócesis María de Filomena. Muy Aguascalientes. bien, gracias. Mira, Filo, generalmente cuando las personas han tenido una situación de abuso y tú les pides que lo escriban, es como un regocijo para ellas. Inmediatamente te dicen sí. ¿Y puedo poner todo lo que pienso? Sí. Cuando la persona miente, Filo, generalmente te dice, no, es que no sé a qué me voy a comprometer. Ese es el primer filtro, ¿va? La segunda, inmediatamente acudir a tu párroco o a tu primera autoridad, vicario, el presbítero, lo que tengas en tu parroquia, inmediatamente no lo dejes pasar. Y después, no sé si en Toluca tengas Codiprome, no tengo el Es registro. diócesis, es de Aguascalientes, Ah, diócesis de perdón, tú estás Aguascalientes. en Aguascalientes. ¿En Aguascalientes ustedes tienen comisión de protección a menores? Realmente no me doy cuenta. No Creo que sabes. sí, civilmente Ok. sí. Seguramente sí. Bueno, ahí sería muy bueno acercarte a la comisión, hacer la denuncia. La comisión tiene una persona que es la que registra la denuncia. Automáticamente te trasladan a psicología, porque psicología debe de tener esa capacidad de poder esclarecer si la denuncia tiene veracidad y si no, en ese momento se le manda al obispo y se le dice no.
no cuenta con las características. Si no cuenta, generalmente los obispos, Filo, las hacen llegar y les dicen, a ver, no es como que llegan y dicen, eres una mentirosa, pues no, no hacen eso, pero sí las orientan como para decirles, yo siento que traes algo, te recomendamos que vayas con fulana de tal, tienen una gama de psicólogos y entonces detienen el problema. La idea es que esto se quede en el tribunal. Si no tenemos esos pasos y esta persona va y te hace una denuncia de manera civil, acuérdense que ante la ley, todo lo que tiene que ver con la iglesia vende, porque hace publicidad. Y entonces, desgraciadamente, el Ministerio Público ya no hace la investigación. Lo que hace el Ministerio Público es decir, sí, este es un abusador y entonces procede conforme a derecho. Y muchas veces se actúa injustamente. Ujú. Entonces, por eso es que nosotros ahora sí que tenemos este trabajo ahora, hacer el trabajo de prevención, el hacer el trabajo de atención, no con la idea de encubrir y de no dejar que llegue a lo civil, no al contrario, pero cuando sea verdad. Si no es verdad, pues tampoco es justo porque estás poniendo en riesgo la integridad y la vida de un ser humano, ¿no? Y mire, aquí la situación, bueno, hemos tenido situaciones difíciles con nuestro asistente eclesiástico. Ujú, Entonces, de parte de nosotros no hay la suficiente confianza así para habernos acercado con él ujú, para platicar la situación. Ella sí siempre estuvo muy cercana con el asistente eclesiástico, pero yo me imagino que nunca le comentó nada. Por eso le decía yo que había muchos signos de claro, que mentiras, pero pues realmente nosotros, como uno ignora tantas cosas, no lo hace o sea, sí se le hace importante, pero no sabe cómo o no actúas como debe de ser. claro. Y también ustedes, Filo, tengan ustedes siempre un acta. A nosotros nos llegó esto, sin embargo, nosotros tenemos esto con su coordinador y con eso también se amparan. Acuérdense que también no somos todólogos, no siempre vamos a tener como la respuesta perfecta o no. Y nosotros solamente somos un medio para llevar la denuncia a las autoridades, que en este caso es nuestro obispo. Nosotros no hacemos investigaciones, nosotros no llevamos el caso a la ley porque México no tiene esa jurisprudencia, pero sí tenemos que tener los elementos suficientes, sobre todo porque ustedes trabajan en las pastorales y que ustedes nunca salgan involucrados. Y Créanme. aquí, Man, perdón, a ver, aquí la situación era que era precisamente el presidente diocesano el que era acusado. fíjate nada más, qué delicado. Y aquí, pues, tu esposo estaba involucrado o no. Imagínate que Involuntariamente sí. claro, imagínate qué triste o qué estresante que le llegara un citatorio del Ministerio Público donde lo citan como testigo, ¿no? Ujú. ¿Y qué Sí, necesidad tienen de eso cuando, pues no, o sea, al final ustedes hacen una labor muy linda, no les pagan, dan su tiempo y lo que menos quieren, pues es un problema legal, ¿o no? sí, Sí, va, muy bien. Espero sí, sí haber contestado tu pregunta, Filo. Y sí, para muchas todos los gracias. demás, ¿sí? Ok, va, vamos a continuar. Gracias, Miguel, por abrir pantalla. Continuamos, ahí vamos. Ustedes pregunten, ¿eh? Sin pena. Ok, fíjense bien, estas tres palabras quiero que nunca se les olvide, por favor, porque esto les va a ayudar mucho para saber qué hacer en una situación de que inmediatamente les acaban de dar la noticia de un abuso. Para, dentro y con, fíjate bien. ¿Para qué me estás dando esta información? ¿Sí? ¿Qué esperas que yo haga con esta información? Ujú. Nunca le digas no te creo, eres un mentiroso. ¿Cómo te atreves a decir esto? No es. ¿Qué esperas que haga por ti? ¿Para qué? ¿Por qué fui yo la persona más adecuada? ¿Va? Dentro de lo que yo soy aquí en la iglesia, vamos a pensar, soy la coordinadora, soy la psicóloga, soy la catequista, soy la formadora. Dentro de esto, yo solamente te puedo apoyar hasta aquí, ¿sí? Por eso ustedes en sus protocolos tienen que tener muy claro cuáles son sus líneas de acción. Si nosotros no tenemos claro nuestras líneas de acción, a veces nosotros mismos nos podemos desbordar. Entiendo
Y yo les puedo decir que cuando llega una persona y te dice que ha sido abusada sexualmente, no es fácil escucharla. Entonces, pero es importante que ustedes aprendan su propia autorregulación. Una vez que ya le dijiste dentro de esto, ahora sí, con esto que me estás diciendo, yo me comprometo contigo hasta aquí, ¿sí? Les voy a comentar, Ofe, un caso que en algún momento me pasó. En un momento una persona, iba yo a tratar otro tema y resulta que una persona me empezó a decir, empezó a llorar y me decía, es que yo sé que el padre tiene una mujer y yo estoy muy mal. Ya estábamos hablando de un tema y total que terminó hablando lo del padre, ¿no? Y les puedo prometer que después tardé como 3 meses, de verdad, para quitarme los mensajes de esa mujer porque era constante, ¿no? Hasta me mandaba las fotos y mira para que veas que no es mentira, hasta que apliqué estas 3 palabras. O sea, ¿para qué me lo estás platicando? ¿Sí? Dentro de mi ámbito, que solamente soy la psicóloga de Codiprome, ¿qué esperas que haga? Y con esto que me estás diciendo, solamente te invito a que trates de buscar tu paz interior. Vieran qué asertivo fue ese actuar, porque después ella misma me escribió y me dijo, nadie me había hecho estas 3 palabras. Y se lo he platicado a no sé cuánta gente y yo decía, es que pobre mujer, yo creo que ella vive más cuidando al padre con la novia que a su propia vida, ¿no? Entonces, sí es bien importante que ustedes aprendan técnicas de autorregulación y de propio cuidado, porque al final, pues ustedes trabajan para la iglesia, trabajan para nuestra madre iglesia, pero nuestra madre iglesia está también para educarnos, para reservarnos y para acompañarnos también a nosotros los agentes de pastoral. Y la mejor manera también es que ustedes tengan técnicas de autocuidado personal. Cuando nos desbordamos en los pastorales, de repente podemos olvidarnos que no dejamos de ser humanos y que en nuestras manos no está la posibilidad de quererlo rescatar un todo. Ujú. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Seguimos, Miguel, por favor. ¿Cómo se actúa en unas situaciones de abuso? Son a la par, son como las muletas cuando alguien dejó de caminar. La iglesia y el Estado. El Estado solamente interviene cuando la persona que ha tenido el abuso hace la denuncia. ¿Quiénes podemos hacer la denuncia? Todos los que somos mexicanos podemos hacer la denuncia. Que el Ministerio Público proceda no es igual. Yo puedo hacer una denuncia diciendo que yo sé que en tal parroquia hay un padre que está abusando niños. La idea es que ese Ministerio Público va a mandar llamar a la mamá de fulanito y le va a decir, oye, alguien hizo una denuncia, puede ser hasta anónima, es verdad. Y si la mamá dice, yo no quiero levantar una denuncia, que eso pasa, es muy triste. Les puedo decir que cuando yo he recibido a los niños abusados, les digo a la mamá, denuncia y denuncia porque el niño al final, a futuro, no sabes lo que puede pasar. Y aparte en nosotros, en la República Mexicana, los delitos de ámbito sexual no prescriben. ¿Sí? Entonces, lo que hoy la mamá por su propio derecho decide no denunciar, el adulto sí puede denunciar a futuro. Entonces, son dos caminos que van a la par, que van a la mano. Hoy en día, pues hay estados donde sí la gente sí ha denunciado. No sé si vieron esta semana las noticias, pero un padre de Tepic, un padre de Guadalajara han estado ya presos. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay estados donde las personas sí están denunciando y pues sí, caen en la cárcel. ¿Va? Ok, seguimos, Miguel, por favor. Ok, la iglesia se basa en dos elementos, el derecho canónico. Todas nuestras diócesis tienen un tribunal. En ese tribunal hay un padre que está a cargo del tribunal, hay psicólogos y hay sacerdotes que han estudiado el derecho canónico. A ustedes les recomiendo que tengan así como si es como nosotros los psicólogos tenemos el DMS5, que es nuestro tumbaburros, pues ustedes necesito que tengan y que lo estudien. Si quieren, un día me invitas, Carmelita, y lo podemos estudiar de lo que tiene que ver con la prevención. El motu propio Vos Estis Lux Mundi. Ese documento que deja el Papa Francisco y que
como si su explicación en español de motu propio es la iniciativa, su iniciativa por su propia voluntad. Ahí tienen toda la información que tienen que hacer en función de situaciones de abuso. Es muy breve, entonces si el día que quieran nos podemos poner a estudiarlo. La verdad es un documento muy bonito, es un documento muy digerible y entonces yo ahí les recomiendo que ese sí lo tengan así. Es la mejor manera de poder tener como ese sustento que podemos tener dentro de la iglesia. Ujú. Continuamos, por favor. Ahora fíjense bien, ¿qué es lo que puede pasar para poder yo determinar que hay un abuso sexual? Pues puede ser un sexo oral, el uso de la pornografía, fotografías. Ahorita es algo que está de moda. Es muy alto el nivel de jóvenes que se pasan lo que les llaman ellos la PAC, que es el compartir fotos desnudos y a veces teniendo sexo, mostrar los genitales, penetraciones, tocamientos, espiar a los menores y obligar a otros a hacer actos sexuales. Todo esto tendremos que tener mucho cuidado. Por eso les hablo de los espacios seguros. Si vamos a las juntas a las 8 de la noche y los baños están hasta el final, pues una de nosotras nos quedamos afuera de los baños y no nos vamos hasta que se va el último niño. Ujú. Yo sí los invito mucho a tener ese cuidado en los espacios seguros. ¿Va? Seguimos, por favor. Caso práctico. A ver, ayúdame, Miguel. ¿Cuántas personas estamos en la sala? Bueno, excluyéndonos a ti y a mí, somos 30, ¿sí? Fíjense bien, yo les voy a platicar el caso práctico y después me gustaría que Miguel nos ayudara en un término de 3 minutos. ¿Sí sabes hacer salas con personas, Miguel? ¿Invitarlos a grupos? Perfecto, muy bien. Vamos a dejar el equipo 1, me contestaría esa pregunta, ¿cómo inicias a analizar esta situación? El equipo 2, ¿hasta dónde podemos visualizar este tipo de situaciones? Y 3, ¿qué harías tú en ese lugar? ¿Va? Yo les voy a decir el caso práctico y ustedes lo van a contestar de acuerdo a todo lo que estuvimos viendo en la charla. Piensen bien en las partes que les dije, esto es muy importante. Y al final lo comentamos entre todos. ¿Les parece? Ojalá que aquí podamos abrir lo más que podamos nuestra cámara o tengamos abiertos nuestros micrófonos. Bien. Este es un sacerdote de una edad de no mayor de 30 años, es un sacerdote muy joven. Él estaba a cargo de una dimensión de adolescentes y entonces resulta que, bueno, pues él empieza a tener interacciones muy, muy, muy cercanas con los jóvenes. En algún momento, él tiene una relación muy, muy personalizada con uno de ellos del grupo. Em, en ocasiones comía en su casa, salían a cenar. Un día le pide que lo acompañe a su casa porque de ahí habían jugado un partido de fútbol y después le pide que lo acompañe a su casa para bañarse y de ahí se van a ir a dar la misa. El adolescente comenta que cuando lo acompañó a su casa, a la hora que se estaba bañando, él estaba en la sala esperando al sacerdote. El sacerdote sale del baño y lo empieza a incitar a que lo toque y termina violándolo en su propia casa. Lo más traumatizante para este niño fue que a la hora que le dijo que se lo iba a decir a su mamá, le enseñó varios videos donde él había ya abusado sexualmente de 5 compañeritos más del grupo. Este caso actualmente está en mis manos. Yo tengo al adolescente y me tocó tener una sesión por petición de mi obispo con el sacerdote. De acuerdo a todo lo que hemos hablado hoy, yo les pido que Miguel los va a invitar a una sala, pónganle ahí aceptar y entonces nos dividimos. El equipo 1 contesta la primera pregunta, el equipo 2 contesta la pregunta 2 y el equipo 3 contesta la pregunta 3. Y después nos reunimos, son las 9:25, ¿les parece 9:35? 10 minutos, ¿va? Y cerramos la charla del día de hoy. Abigail, adelante. No. ¿No? Ok, seguros. Sí, ¿Entendimos bien el caso? sí. Sí. Ok, va. Miguel, Perdón, para las preguntas, la uno, ¿cuál es?
La 1, vamos a pedirle a Miguel que nos la vuelva a... De acuerdo a la sala, ahí les van a decir equipo 1, ¿eh? Ok, ¿Sale? Va. Ahorita se las gracias. pasamos a Arelis. No, de nada, con gusto. Arelis, ¿eres religiosa? ¿Se nota? Sí. No, no soy, no soy, pero sí Ah, fui, mira, estuve algunos años dentro de la vida contemplativa te ves, y sí, gracias, sí. te ves, te ves. Muy interesante todo esto, ¿eh? Muchas gracias, qué linda, muchas gracias. Javier, bienvenido, qué bonito verles las caras. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a esperar a que Miguel está trabajando. ¿De dónde son? A ver, vayan platicándome. Javier, ¿de dónde estás tú? Aguascalientes. Aguascalientes, muy bien. Angélica Sierra, bienvenida. ¿Dónde están? Ciudad de México. De México, ok. Ciudad de México, sí. Ciudad de México, muy bien. Gaby Castillo, ¿están? Ciudad De Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el norte. ¡Ándale! Órale, Estoy muy en el el norte. calorón que ha de estar allá. Sí, bastante calor. Así Ok, es. Benjamín García, ¿dónde estás? Yo estoy en Peribán, Michoacán. En Michoacán, ándale, muy bien. Eduardo, estás en Guadalajara, ¿verdad? Apriétele ahí, ándale ahí, mero. Ahorita lo escuchamos. Sí, soy de Guadalajara. De Guadalajara, muy cerquitas de mí, muy bien. Mari Betancourt, ¿en dónde estás, Mari? Hola, buenas noches. Buenas noches. También de Peribán de Ramos, Michoacán. Ándale, en Michoacán, muy bien. Mi papá es de Zamora, Michoacán, de allá mero, muy Cerquitas. bien. Bien cerquitas. Claudia Solís, ¿dónde estás? No se oye, tu micrófono está apagado. Ay, A ver, a ver si nos prende el micrófono, Claudia, para escucharla. No Creo se que como escucha, Claudia. no, Claudia, no. Yo creo que como traes los audífonos. Ah, Manda, a ver. México, mándanos un mensaje, Claudia. sí. Abigail, ¿estás Toluca, en Toluca? Muy bien. sí. ¿Y Carmelita? Aquí mero. Aquí somos vecinas. Aquí mero. Bien, Muy bien. bien. Ok. Pues son bastantes, miren, empezamos siendo bien poquitos y somos 32 para gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Bueno, yo llegué hasta ahorita porque tuve reunión de la Comisión de Laicos, por eso hasta Ah, ahorita me conecté. no se preocupe, don Javier, apenas estamos arrancando. Usted no se Y me apure. acuerdo, por cierto, del tema este que se está viendo, me acuerdo que hace unos meses nos comentaron en la Comisión de Laicos que creo que aquí en Aguascalientes había un protocolo de protección contra abusos. Voy a ver si lo puedo conseguir. Sí, adelante. Y si no, si ustedes quieren y se los puedo compartir, todo se lo paso a Carmelita y que Carmelita se los pase. Nada más es hacer la educación, cambiarle el logo de su diócesis, pero son documentos que ya están autorizados en Roma. Entonces, lo que les pueda compartir yo con mucho gusto, ya saben, ¿va? ¿Sale? Gracias. Para que les sea útil, porque ahorita sí hay que tener mucho cuidado con nuestros chiquillos, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo? Gracias, Ho- Arelis. ¿Cómo ho- vamos, Hola, Miguelito? Si no, Hola, mira, ya se Carla. está conectando a ti. Este, Hola, a ver, dime. perdón, no me permite generar las No te salas. apures. Contestamos las preguntas aquí en el grupo, ¿te parece? Aquí en la sala. Mira, ya vamos Sí, por terminando. favor, una No disculpa. seas malito, más bien tú me puedes ayudar en que chequemos la pregunta, la uno, y ya no sé si tengas como manera de cómo o alguien la anotó. Sí, por yo favor. las tengo, A ver, si ¿quién las gusta. tiene? ¿Quién me ayuda? La primera A dice, ver. Ajá. ¿cómo iniciar a analizar sí, esta Esta situación, situación. perdón? A ver, ¿cómo iniciar? Ahora yo voy a callar mi micrófono y Arelis, ¿cómo iniciarías a
hacer un análisis de esta situación. Imagínate que a ti te llega este chaparrito, le vamos a poner Pedrito, y Pedrito te dice, Arelis, esto me hizo el padre Chuchito. Lo escucharía Ujú. todo lo que me está diciendo y la verdad, analizaría las actitudes del padre, Ujú. y también siempre por lo regular, siempre hay cosas raras, ¿verdad? Cuando hay esas situaciones, cosas raras, ¿verdad? Así como investigar un poco, así como por mi cuenta, y lo que yo haría también, dialogarlo, ya sea con una persona que sea que sea un sacerdote o una persona que esté con conocimiento a esos aspectos, o sea, no o sea, que se haga una investigación, ¿verdad? Mm. Porque ahorita con toda la situación que ha pasado en nuestra iglesia, que no podemos hacernos ciegos ante las situaciones que se ha vivido, buscar como la ayuda y con las personas correctas, ¿verdad? Para dar ese apoyo pues a Pedro. Perfecto, muy bien. A ver, grupo, pensando en los protocolos de actuación. Sí, adelante, Carmelita, adelante. A ver, de acuerdo a lo que nos has comentado, Nina, eh, obviamente, como dice Arisa, hay que escucharlo y que se sienta que lo estamos atendiendo. Pero también habría que pedirle que nos redacte por escrito la situación como escribió y que nos lo firme, ¿no? Y Ujú. avisarle de inmediato a nuestra primera autoridad. Obviamente no vamos a ir con el sacerdote abusador, que en este No. caso, si fuera el vicario, obviamente vamos a ir con el párroco, por ejemplo, ¿no? Ujú. Si fuera el párroco, tendríamos que buscar a la autoridad siguiente encima de él, por encima de él, ¿no? Perfecto, Carmelita. Ahora, fíjense bien, protocolos de prevención. ¿En dónde empezamos a fallar? Sí, Arelis. Empezamos a fallar en no cuidar, en no estar pendiente de nuestros chicos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que por ser sacerdote o por ser religiosa, o sea, como que los idealizamos, ¿verdad? Bien, Y Arelis, bien. entonces, la realidad son seres humanos como nosotros, con debilidades. Entonces, nosotros, como dicen, hay que estar bien vigilantes y pendientes. Bien, bien, muy bien. Porque deberían de haber comentarios, ¿o no? Ay, me subí al carro del padre. Ay, me fui. Y entonces ustedes, bien, bien valientes, van y dicen, padre, ¿qué haces subiendo a fulanita en tu carro? Te va a ver con cara de que qué te importa y tú le dices, sí me importa, ya tomé un curso y dijo la Nina de León que te lo tengo que decir. No se queden callados. Acuérdense que miren, nosotros si somos silenciosos somos encubridores. La iglesia necesita, ¿han oído un lema de Santa Catalina que dice basta de callar porque de callar está podrido el mundo? Ujú. O sea, me encantó, Arelis, que dijiste, hubo rasgos, por supuesto, o sea, no faltaba quien dijera, yo ya fui a la casa del padre, ¿qué hace un menor de edad en la casa de un adulto o no? Sí, así sea que vas por la chamarra, no te pones en riesgo, o sea, no, no puedes llevarlo a tu casa, o sea, no es tu sobrino, no es tu familiar, o sea, no, a mi casa no, mi casa, mi celular y mi carro, jamás. Sí, sí, hermanos, o sea, no, tenemos que aprender a ser muy cuidadosos porque hoy de verdad las cosas están muy delicadas y la fantasía sexual en los adolescentes está desbordada. Nosotros necesitamos muchas cosas para llegar a la sexualidad. Nuestros adolescentes basta un toast para poder llegar a una pornografía. ¿Sale? Muy bien. Pues esto para mí es una riqueza, de verdad. Miguel, creo que con esto terminamos, ¿verdad? Era la última diapositiva. Yo me siento muy contenta, de verdad,
de darme cuenta que hoy en día les quiero traer el mensaje de ese niño que está en terapia y este niño les manda a decir esto porque hoy en la mañana lo tuve en sesión y le dije, fíjate que voy a dar un taller de esto que te sucedió y me dijo, Nina, diles esto y decía, si el grupo al que pertenezco hubiera sabido lo que hoy tú sabes, cuando se refiere tú, son todos ustedes, a mí, el padre, no puedo revelar el nombre, no me hubiera violado. Esto les manda a decir él. Amén. Ojalá, con esto termino, Miguel. Listo, última diapositiva. Ojalá que de verdad cada vez seamos más sembradores de una semilla de protección, de cuidado a niños, niñas, adolescentes, pero también a ustedes como adultas. También nosotros como adultos podemos ser vulnerables ante una situación y tenemos que aprendernos a cuidar. Tenemos que aprender a cuidar a nuestra madre iglesia, a nuestros sacerdotes. Yo les agradezco infinitamente esta invitación. Espero que de verdad les haya enriquecido. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes. En lo que yo les pueda enviar material de protocolos, material de lecturas en cuanto a este tema, no duden que se los haré llegar en la brevedad. ¿Me ayudas, Miguel, a dejar de compartir pantalla para ver sus caritas? Y bueno, pues me despido, de verdad quedando a sus órdenes. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mari, por tu comentario. Me gustaría escucharlos. Liliana, bienvenida, buenas noches. Algunos de ustedes, alguna Gloria, bienvenida, alguna palabra, alguna reflexión. Y bueno, pues de verdad muy agradecida, muy enternecida con esto. Adelante, Benjamín, te dejo todo el micrófono. Hace rato que comentaba sobre la mirada compasiva. Eh, no sé si mis compañeros ya hayan visto la película de La Cabaña, de cómo él en su duelo, pues se nos presenta ahí una metáfora o no sé cómo lo quieran llamar sobre la Trinidad y de cómo esa persona, pues a final de cuentas también es hijo y es hijo de Dios y es hijo de un padre y una madre que a lo mejor no supieron cuidarlo, que a lo mejor lo dejaron ir a muchos lugares cuando debieron de haberlo cuidado, protegido, y que es también responsabilidad de todos el nunca dejar solos a los niños, que si nuestros hijos están en la misma iglesia, jamás pasarnos de confianza. Nosotros tenemos que tener también un nivel de confianza y no confiar de más. Hace un tiempo, por medio de la Acción Católica, tuvimos un curso de la FIAC, Argentina, Italia y Francia, donde nos decían que teníamos que tener el protocolo de prevención del abuso sexual, precisamente con el Papa Francisco de feliz memoria. Entonces, siempre nos decían, los baños hay que acompañar a los niños de dos personas. Y en el caso este que menciona el sacerdote, pues principalmente proteger al niño, acudir a la autoridad, como bien decían ahorita, decía Carmelita, si fue el vicario con el párroco, si fue con el párroco, pues con el vicario, porque al final de cuentas es el sacerdote de apoyo, pero inclusive aquí nuestro párroco nos contó que de la misma diócesis pues querían movernos a un sacerdote que ya tenía esas situaciones, y entonces nuestro párroco simplemente dijo que no quería él tener la preocupación de estar pensando qué pudiera pasar en nuestra parroquia, y al mismo tiempo nos encargó a algunos que aún así no estuviéramos presentes como coordinadores o líderes de pastoral adolescente y juvenil, nos quedáramos como laicos comprometidos al frente de esto. Exactamente, Benjamín. Muchas gracias por tu aportación. Exactamente. Bien, Arelis. Yo la verdad, yo siento que la iglesia, los sacerdotes o los obispos, les ha faltado tener como más firmeza,
y ser más firmeza y más duros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en su palabra, él es muy radical. Entonces, y yo veo que dentro de nuestra madre iglesia, de nuestra madre y amada iglesia, en lugar de que los obispos pongan un remedio ante estas situaciones que son graves y delicadas, o sea, que sean sancionados con mucha firmeza, lo que hacen es cambiarlos de diócesis. Eso, o sea, lo que hacen es cambiarlos de diócesis. Y eso, la verdad, uno a veces se da cuenta de algunas cosas y habla uno, ¿no? Un ejemplo. Pero eso es lo malo que sucede, o que no hay firmeza, y entonces los van cambiando y la cosa continúa. Porque si desde un principio, desde que el obispo supo, por ejemplo, de lo que había abusos o que habían abusado, un ejemplo, si lo hubieran sancionado o lo hubieran, o sea, castigado, así, no hubiera, o sea, no hubiera ahorita tanta cosa en nuestra iglesia, Claro. tanta cosa de esa clase. Entonces, pues sí, afortunadamente, nosotros, que tenemos, como ese conocimiento y ese deseo de servir a nuestro Señor Jesucristo, o sea, ser bien firmes, ¿verdad? Y no tener miedo de enfrentar estas situaciones, ¿verdad? Si vemos que el sacerdote no está haciendo las cosas correctas, pues, la verdad, pues sí, hacer seguir el protocolo y la verdad también, pues ser muy firmes también con el obispo, porque la verdad en esa parte yo sí estoy muy molesta y muy descontenta, que sí he escuchado y he sabido de varias situaciones de sacerdotes, y y lo que hacen es cambiarlos de diócesis. Claro, claro, Arely, nomás recuerden, la iglesia somos todos, no nada más es el obispo. Entonces, seamos valientes, seamos todos uno solo. Y acuérdense, si nosotros prevenimos desde que empieza, acuérdense, para que llegue un agresor es porque lo dejamos crecer. Si desde que vemos situaciones, si el padre ve a Benjamín que está en la puerta y le dice, ¿qué quieres aquí, Benjamín? Vengo por Luisito porque ya Luisito se va a su salón. Aquel sacerdote agresor que aunque tenga una distorsión mental, vas a ver, Benjamín, que tú estás ahí y que lo estás observando, y ¿qué crees que va a pasar? No va a tocar a ese niño. ¿Sí me explico? O sea, hagámonos todos una red de apoyo. No dejemos siempre en manos de una persona la elección. Todos tenemos voz, pero a veces nos da miedo. Entonces, no tengamos miedo y hagámonos parte, ¿va? Muchas gracias, Arely. Pues bueno, yo les agradezco mucho nuevamente. Quedo a sus órdenes. Muy bonita velada. Me voy muy satisfecha de pensar que en Aguascalientes, en Tampico, en Guadalajara, en Ciudad de México, sigue habiendo una red de amor, de esperanza, y que seamos esos promotores de pensar que podamos llegar un día a una iglesia donde nuestros niños sean seguros, nuestros adolescentes se sientan seguros y, como decía el Papa Francisco, ni una más. Amén. Muchas gracias. Un abrazo desde aquí y buenas noches. Quedo en manos de Carmelita y de Miguel. No sé si quieran decir algo. Gracias, Gaby. No sé si tú nos haces favor de leer el diploma y yo se lo hago llegar con mucho gusto a Nina, o si lo leemos, dice, porque ya es tardecito, ¿verdad? Bueno, Sí. Nina, pues muchísimas gracias a todos también por haberse conectado. Ojalá que la próxima estemos todos más puntuales. La situación es esta. Tristemente, no solo hay abusos de este tipo, hay otros muchos que ya Nina nos comentaba, entonces hay que estar muy atentos y muy abiertos a ver todas estas situaciones y hacer pues lo que esté de nuestra parte. Nina, el Comité Nacional de la Acción Católica de Adolescentes y Niños te otorga el presente reconocimiento por tu gran apoyo y colaboración en la ponencia del tema Una mirada de compasión hacia la diferencia para la Escuela de Formación Permanente del periodo 2023-2026.
firma nuestra coordinadora nacional, que ya se presentó por ahí, Gaby Castillo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y nuestro asistente nacional, el padre Rodrigo Eduardo Abitua Carrizal. Muchísimas gracias, Nina. Dios te pague y créeme que te vamos a seguir dando lata porque necesitamos todos estar en sintonía con esta formación. Como ahora lo mencionaban ya algunos de los compañeros, no sé si está la Codiprome, pero tenemos, chicos, todos que acercarnos, que ver que esté formada y que ponernos en contacto con ellos para hacer este grupo y esa sinergia de trabajo por los niños, adolescentes. Y no se les olvide, es también por todas las personas vulnerables que también podemos ser nosotros, también pueden ser nuestros sacerdotes y también tristemente pueden ser nuestros ancianos, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, Nina, muchísimas gracias. Gracias a Estamos en ustedes. contacto y Claro que sí. seguimos Claro que sí. trabajando con lo mismo. Claro que sí, les hago llegar los protocolos que yo tengo, les hago llegar las lecturas que yo tengo, va, donde pueden empezar a tener como bibliografía, lo que yo tenga de Codiprome, se los hago llegar, les hago llegar incluso la dirección y les voy a mandar el link de la escuela de Codiprome, la que es la nacional en México, para que cuando quieran asistir a los grupos, a los diplomados de los cuidados básicos, el derecho canónico, todo lo que tiene que ver con espacios seguros, ustedes se pueden inscribir. Entonces, se los voy a hacer llegar para que puedan tener esa información y canalizarte, Carmelita, con el padre Daniel, que es el presidente de la CODIPROME, se llama CEPROMENAL, porque es la CEPROME nacional, para que puedan tener acceso a ellos, ¿va? ¿Sale? Nina, Muchas Nina, gracias, de verdad. Un abrazo. ¿puedo hacer una pregunta, Nina? Sí, 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 adelante, Lucy. Ahora, soy Lucy, no pude prender mi cámara No te de preocupes. Puebla, escuchando muy, muy interesante. Yo podría compartirte nuestro protocolo y nos orientas para ver si vamos bien, de Puebla. Claro que sí, Lucy. Carmelita tiene mis datos, ella con mucho gusto puedes pasárselos, ese número es Ok, del consultorio y yo los reviso, si veo que falta algo, inmediatamente se los mando para que ustedes los tengan. ¿Les parece? perfecto. Sí, Va, Claro. ahora sí, gracias. promesa. Saludos. Hasta luego. Bye. Gracias, Carmelita. Excelente Bye. noche, bye a Gracias a todos. todos. Gracias, bye. Gracias, Muchas buenas gracias a noches. todos. Sandra. Bye, Muchas hasta luego. gracias. Bye, gracias. Buenas Gracias a todos los que se Todos, conectaron. gracias. Gracias.